Una de las palabras más fascinantes es precisamente liderazgo, sobre todo porque tiene montones de aceptaciones. Y en ese sentido estaba muy interesado en hablar contigo, Ignacio, cuando surgió la oportunidad, para entender muy bien qué es esto del metaliderazgo. Entonces, antes de que nos cuentes, en primer lugar, muchas gracias por acogernos. Estamos hoy en tu casa. Aquí es un placer enorme poder compartir contigo este rato juntos. Nos conocemos desde hace unos cuantos años cuando hicimos alguna formación, que además me consta que eres una persona que siempre está formándose. Ahora nos contarás tu experiencia profesional, personal. Y en este sentido, va a ser muy interesante que podamos indagar en este concepto, entender las diferentes aristas, ángulos y sobre todo qué puede aportar este modelo al entorno actual. ¿Okay? Bueno, en primer lugar, agradecerte que me hayas llamado para tu True Talk, que para mí es muy importante estar aquí contigo y evidentemente que podamos pasar un buen rato, ¿no? Bueno, metaliderazgo al final es, yo cogí el nombre a través de formarme en el campo de la programación neurolingüística y entendí que la programación neurolingüística era un lenguaje superior que entendía los lenguajes inferiores. ¿Qué significa esto? Esto es que nosotros normalmente utilizamos las palabras y entendemos o creemos que aunque las palabras se escriban igual, sirven para todo el mundo y todo el mundo entiende lo mismo, comprende lo mismo. Y en la programación neurolingüística nos damos cuenta cuando somos penalistas, cuando trabajamos con la PNL, de que esto no es así, que probablemente el problema se escriba para los dos de la misma manera, pero que para los dos tiene un significado totalmente diferente, ¿no? Y entonces me gustó mucho esto de un lenguaje superior que entiende a los lenguajes inferiores. Y cuando estuve hablando de liderazgo, vi la conexión que había, ¿no? Y dije, metaliderazgo, ¿no? Un liderazgo superior que entiende los liderazgos inferiores. Porque a mí, a día de hoy, entiendo que lideramos desde nuestro liderazgo propio, desde nuestro propio comportamiento de personalidad, lo llevamos a la praxis como liderazgo, pero no estamos viendo que hay un liderazgo superior que conjuga otros comportamientos de personalidad que tenemos en nuestro interior, que los tenemos silentes y que no somos conscientes de ello, ¿no? Genial, entonces entraremos ahora en esto, pero sí me gustaría saber, bueno, pues quién es Ignacio Campoy para aquellos que no te conozcan. Bueno, pues un aprendedor, ¿no? Tú lo has comentado anteriormente, ¿no? Es una persona que está formándose de manera continua, una persona que desde que era pequeño le encantaba el mundo del liderazgo y una persona que le encantaba el mundo de la empresa desde pequeño, ¿no? Y que ha visto cristalizado su sueño, ¿no? Sí, ha visto cristalizado su sueño en el apartado profesional en estos dos caminos, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje y desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Una persona también que tiene dos hijos, por tanto es padre, que es un rol importante, hablando de las 7 rocas que habla Stephen Covey, que también es marido, que vive con una persona, ¿no? Y que también es amigo y es escritor y que hace muchas cosas, ¿no? Igual que todos los que nos están viendo en este True Talk, que evidentemente serán conscientes de que también tienen muchos roles dentro de ellos, ¿no? Absolutamente. Una persona muy versátil, por lo que escucho, que trata de llegar a esas rocas principales, ¿no?, de las que hablaba Covey, y siempre con mucha pasión, ¿no?, que es lo que percibo siempre en ti, desde luego. Versátil y ecléctico, ¿no? Porque realmente tienes que beber de muchas fuentes, buscando las fuentes, para después interconectarla y decir, con esto hacemos algo, ¿no? Sí, la pasión es algo que está innato dentro de mí o que yo he tenido la capacidad de trabajarlo, ¿no? Es decir, no entiendo nada sin pasión. O sea, no entiendo la empresa sin pasión, no entiendo el aprendizaje sin pasión, no entiendo una pareja sin pasión, no entiendo ser padre sin pasión. O sea, yo creo que la pasión es determinante, es lo que marca la diferencia, ¿no? Es decir, es ese plus que te permite directamente alcanzar unas cotas que sin la pasión no la vas a conseguir, ¿no? Para mí conecta mucho el concepto de pasión con el de entusiasmo. Entusiasmo significa estar poseído por los dioses. Potente, de luego la idea. Totalmente. Lo que pasa es que yo creo todavía que puedo estar entusiasmado sin tener pasión, pero sin embargo la pasión a nivel interno está conectada con tu propósito. Por tanto, si cogiésemos la pirámide de los niveles neurológicos, estaríamos en la primera parte de arriba y estaríamos hablando de propósito. Y un propósito que tú llevas a buen fin es algo que te apasiona, ¿no? O sea, tú mismo, si te autoexploras y nuestros televidentes no se autoexploran, estarán viendo directamente de que, oye, aquello que han alcanzado es lo que han vivido realmente con pasión, ¿no? Absolutamente. Entrando en el concepto de metaliderazgo, me gustaría que pudieras resumir todo este concepto en una frase. ¿Qué frase sería y qué diferencia a ese metalíder del líder más tradicional? Bueno, con respecto al líder tradicional, es un líder jerárquico.
Es un líder normalmente que hasta hace muy poco, yo lo marcaría hasta el año 2008, cuando la crisis de la subprime, que veníamos de unas empresas básicamente industriales, desde un mundo más industrial en cadena, provocado desde el mundo americano, en el área occidental en el que nos movemos, que el que tenemos, ¿no? Un líder más de ordeno y mando, ¿no? Un líder que, bueno, que le dice a alguien que tiene que hacer la tarea y el que no cumple con la tarea le da con el palo, más palo zanahoria, ¿no? Una vez que hemos entrado en la crisis de la subprime, año 2006, 7, 8, más o menos, estamos viendo un cambio en casi todas las organizaciones. Las organizaciones más grandes, más rápido, las organizaciones más pequeñas, más lento. Este cambio tiene que ver mucho con la persona y tiene que ver mucho con la orientación hacia las personas. Estamos en la época del talento, donde ya prácticamente no hay fabricación en masa y donde nos estamos viendo que lo que realmente marca la diferencia, porque en la mayoría de los sectores los productos son commodity, es la diferenciación a través de la persona. ¿Esto qué lleva implícito? Lleva implícito un cambio en el modelo de liderazgo. O sea, el modelo de liderazgo no puede ser el mismo. Ya la gente hoy en día, si tú le das palo zanahoria, probablemente después nos vemos esas estadísticas de Gallup, por ejemplo, que te indican que el 90 y tantos % de las personas no están contentos directamente en la organización en la que están. Por tanto, y que tienen problemas de salud mental, ¿no? Y que tienen absentismo físico real o que tienen absentismo emocional estando en el puesto de trabajo. Por tanto, hoy en día un metaliderazgo es más importante que nunca. Un metaliderazgo en una sola frase es sumar el líder que estaba orientado a las tareas más el líder que está orientado a las personas. Es la suma o la conjugación de esto o ambas partes nos dan una multiplicación porque es mucho más. Pero es esto en concreto, metalidad, ¿no? De hecho, iba a decir que efectivamente no suma, sino que multiplica, ¿no? Yo creo que multiplica, ¿no? Creo que multiplica porque hoy en día las personas son básicas. O sea, hoy estamos hablando que nunca nos habríamos planteado hace 20 o 30 años de una figura como el CHO, ¿no? El Chief Happiness Officer en cualquier compañía. O sea, estamos planteándonos un jefe de felicidad dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo cuestiono? Que la felicidad tiene que estar permeada en toda la organización. O sea, no le podemos poner a alguien la etiqueta de que él se ha hecho... No, el de la felicidad es aquel que está allí en aquel departamento. El cheerleader, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a permear en las organizaciones? Vamos a llegar a permear en las organizaciones cuando las personas que integran la organización, primero, comparten el propósito. Segundo, comparten la visión y la misión de la compañía. Después comparten los valores nucleares. Y los valores nucleares son 3, 4 valores. No es copia de valores de otra compañía. Son los tuyos, los que te identifican a ti compañía. Después, ¿qué creencias potenciadoras tenemos que vayan a anexionar con esto que estamos comentando? Y después, ¿qué capacidades tenemos? ¿Qué comportamientos o hábitos tenemos? Y cómo afectamos positivos. O sea, la gran diferencia que yo estoy viendo en las organizaciones, y ahí podríamos hablar de Edgar Schein o de cualquier otro, que yo veo en concreto es pasar de una organización basada directamente en obtener beneficios para los accionistas, en pasar a una organización que tiene que generar beneficios para la sociedad en general. Esa es la gran diferencia en la que yo me estoy moviendo, ¿no? Punto muy interesante. ¿Y qué le dirías a aquellos CEOs que tienen en mente, oye, al final el accionista espera resultado y lo espera ya, y me inquieta alejarme del modelo más tradicional para explorar otro tipo de liderazgo, como puede ser el metaliderazgo? Bueno, tendríamos que hacer una segmentación importante y tú lo sabes, que tú eres experto en consultoría de empresas y que ves muchas organizaciones. Hablar con esto en una multinacional tiene poco sentido, porque si yo me muevo en un monopolio o me muevo en un oligopolio controlado, pues tiene poco sentido que vayamos a hablar de cultura, ¿no? Que normalmente la cultura es cosmética. Cuando estamos hablando de grandes empresas, prácticamente pasa lo mismo. ¿Qué es la ventaja que tenemos? Que el 99% del tejido empresarial son pymes o micropymes. Entonces yo les voy a hablar a estos líderes, ¿no? De macropymes, de pymes y de micropymes. Que evidentemente, si quieren perdurar en el tiempo y que sus compañías sean longevas, tienen que adaptarse al cambio. O sea, desde la pirámide de Maslow
a pasar a cualquier otro estudio o teoría, nosotros nos vemos que tenemos que tener una adaptación, o la propia de Darwin, ¿no? Tenemos que tener una adaptación en concreto, ¿no? En la pirámide de Maslow vemos que primero tú tienes la parte de las necesidades básicas, después pasa a la realización o a la autorrealización. Y en Darwin vemos cómo tú te adaptas directamente. La adaptación de los líderes a día de hoy es una adaptación a las personas. O sea, para mí, las soft skills son las tareas. Para mí, las hard skills son las competencias, las habilidades personales. La inteligencia emocional, y dentro de la inteligencia emocional, la asertividad, la empatía, todo lo que queramos poner, ¿no? Interesante, y además hablas de pyme y de pequeña empresa sobre todo, y es cierto que también la gran empresa tiene esta inquietud, porque el líder de arriba pues suele crear la cultura y esa cultura hace que ese entorno sea más o menos atractivo para que después el buen talento quiera estar o se quiera ir, ¿no? Con lo cual parece que es una inquietud compartida, transversal y que efectivamente pues requiere salirse de ese modelo más jerárquico tradicional del siglo XX y empezar a abandonarlo en pro de un modelo que ahora exploraremos, en el que hay una serie de habilidades que marcan la diferencia. Quería preguntarte, decías que en origen pues tiene mucho de PNL, ¿no? Tú eres muy PNLero. ¿Sobre qué pivota en esencia este modelo de metaliderazgo? Pivota sobre comportamiento de personalidad. Porque yo al final estoy convencido de que lidera cómo te comportas. Por tanto, eso es lo que tú has integrado, ¿no? Y el comportamiento de personalidad tiene anteriormente tu personalidad, ¿no? En el comportamiento de personalidad universal, yo me he basado en el modelo DISC, ¿no? De William Marston. ¿Por qué motivo me he basado en el modelo DISC? Primero, porque estoy certificado en él. Segundo, porque William Marston lo dejó en abierto, fue tan generoso con los demás que no los registró. Tercero, porque he visto la practicidad del modelo sobre la marcha. Primero vivida en primera persona y después aplicada directamente a los equipos y a los empresarios, a los directivos con los que yo me interrelaciono, ¿no? Esta parte universal nos da que todos dentro tenemos 4 áreas de comportamiento de personalidad dentro. Somos directivos, somos innovadores, somos sustentables y somos cognitivos racionales, concienzudos, ¿no? Dentro de esas 4 partes, nosotros primero, cuando llegamos como niños y nos metimos en el sistema que era nuestra familia, de una manera o de otra compensamos nuestra familia. Entonces, si nuestro padre era más directivo y nuestra madre era más influenciadora, probablemente cogimos de uno de los dos, pero probablemente desarrollamos el concienzudo o desarrollamos el sustentable. ¿Por qué? Porque un sistema tiende a equilibrarse por sí mismo. Por tanto, ese primer sistema que está dentro de la familia es el que te ha ido haciendo a ti como persona. Después fuiste al colegio, fuiste al instituto, fuiste a tal... De tal manera que hoy en día los psicólogos nos indican que entre 6 y 16 años forjamos nuestra base de la personalidad. Aunque nuestra base de la personalidad es evolutiva, como tú bien sabes. ¿Por qué motivo? Porque temperamento más carácter, y el carácter es evolutivo. Con el temperamento tú naces, te dan directamente tus padres hereditariamente y tus genes, y ya te han dado una parte del temperamento que tú tienes. Pero después la parte del carácter es evolutiva. Aquí viene el comportamiento de personalidad, ¿no? Entonces, si tú como líder te has hecho más directivo, estás liderando desde tu parte directiva. ¿Qué pasa? Que tú no eres consciente que tú también eres innovador, tú no eres consciente que también eres sustentable o no eres consciente que eres cognitivo racional, ¿no? Ahí hay un test que tú te puedes hacer y a partir del test determinas directamente cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus menos fortalezas dentro del comportamiento de personalidad. Y a partir de ahí te enseña cómo tienes que liderar a los demás. Porque cómo tienes que liderar a los demás es como los demás quieren ser liderados. Por tanto, te vas a encontrar con personas que son I y tú necesitas liderarlo desde I. Te vas a encontrar con personas que son S y necesitas dominante, ¿eh? Yo no quiero, me gusta poner la etiqueta, pero para que nos entiendan las personas que nos están viendo. Y tienes que liderar desde ahí. Te vas a encontrar con personas profesionales que son C y tienes que liderar desde ahí, o te vas a encontrar con personas que son D y que tienes que liderar desde ahí. ¿Podemos hacer una conexión entre las letras y los colores por facilitar todo esto? De hecho, como tú bien sabes,
una línea que es la de los colores, ¿no? La herramienta de los colores, que es básicamente la misma. A mí no me gusta etiquetar a nadie, porque llevamos los 4 colores. De hecho, cuando yo le hago un guiño en mi libro, que tú estás observando, el muñeco que está cuando está en el metaliderazgo lleva los 4 colores. Efectivamente, eso es. Porque es la suma de los colores individuales que tiene cuando está ascendiendo hasta el metaliderazgo. Por tanto, yo diría que somos más multicolor, ¿no? Y efectivamente, sobre todo porque las personas son mucho más complejas que 4 colores, es de uno a uno. Y sí me gustaría, sobre todo por explicar a aquellos que no conocen esto de los colores, la metodología, ¿qué caracteriza, por ejemplo, a un directivo que tenga un perfil rojo, dominante? Como la palabra lo indica, ¿no? Es una persona normalmente orientada a la tarea, al objetivo. Es una persona orientada al logro, a ganar. Es una persona que no le gusta perder nunca. No le gusta perder ni en el vestuario, ¿no? Hablando de un cine futbolístico, ¿no? Ni en los entrenamientos, ¿no? Es una persona directiva, autocrática, un gran líder para momentos convulsos de una compañía o para cuando hay que conseguir. O sea, cuando estamos buscando conseguir algo de manera inmediata, es el líder idóneo, evidentemente. Genial. Oye, ¿y el perfil verde qué lo caracteriza? Es lo contrario. O sea, cuando... Y normalmente esto lo tenemos que entender bien. O sea, es muy sencilla la herramienta que cuando la dominancia más desarrollada de nuestra menos fortaleza y menos desarrollada es la contraria, es la S, ¿no? De cuadrante, ¿no? Es una persona sustentable, ¿no? Es una persona con una gran capacidad de escucha, es una persona que le gusta la armonía dentro de los equipos, es una persona que sí tiene la parálisis del análisis porque quiere contar con todo el mundo para tomar una decisión. Es un gran líder para momentos de calma, donde hay equipos que los niveles de conocimiento son de autonomía y cuando hay momentos que no son convulsos. Ese es ese tipo de líder, sobre todo, por ejemplo, en el campo de las ventas, para trabajar con gente de fidelización. Muy bien. Y el D sería para gente de captación, ¿no? ¿Y el amarillo? El amarillo es un soñador, ¿no? Es un soñador, ¿no? Es alguien que tiene la capacidad de visualizar el futuro. Y realmente el liderazgo es visualizar el futuro. Esto es otra de las cosas que nos va a dar esta enseñanza, ¿no? Un jefe va al logro, pero no es capaz de ver el futuro. Y lo que diferencia a un líder es llevar a la organización desde donde está hacia donde quiere estar. Por tanto, cuando careces de la capacidad de ver el futuro y de además no solamente ver el futuro como algo iluso, sino hacer el camino para llegar hasta el futuro, ese es el liderazgo, ¿no? Alguien que tiene una capacidad de comunicación importante, alguien que es un líder nato, carismático, el D también lo es, pero es de un carácter más fuerte. Este tiene una orientación hacia las personas, ¿no? Ok, y por concluir, el azul. El azul es un líder cognitivo racional, ¿no? Es alguien que domina muy bien la parte auditiva, el otro domina muy bien la parte visual, y aquí sí hablamos de la PNL y de una herramienta como el VAS, ¿no? De la parte de los niveles representacionales que tú utilizas más, ¿no? El auditivo, el visual o el kinestésico, ¿no? Aquí utiliza más el auditivo. Es alguien que le gusta reflexionar, escuchar, alguien que le gusta hacer bien las cosas, que el equipo se parezca a él, alguien de mucho método, ¿no? Muy bien. El tema es que en un mundo tan rápido en el que vivimos, los dos niveles CS son lentos en la toma de decisiones y probablemente tengan mucho coste de oportunidad perdido, ¿no? D y I son gente de una toma de decisión más acorde con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y por compartir, ¿cuál es el estilo que tiene Ignacio? Yo intento trabajarme el multicolor. Intento trabajarme porque si no, en casa del herrero, cuchara de palo. O sea, tendría poca lógica que yo esté o lleve casi toda mi vida formándome en este apartado, que yo además haya escrito un libro sobre metaliderazgo con la teoría y que yo después dominase desde un comportamiento de personalidad. Lo primero que observo directamente con la persona que me voy a interrelacionar y veo qué nivel comportamental él tiene, ¿no? Entonces, en dependencia del nivel comportamental, intento hacer engagement con él, ¿no? Intento enganchar, ¿no? Que sí es verdad, que también sé que cuando lleva al sueño tengo que sacar mi capacidad de ir, que cuando hay un conflicto tengo que intentar sacar mi S, que cuando hay que decir, oye, todo el mundo va por ahí, tengo que sacar mi capacidad de D,
y que cuando esto hay que aterrizarlo al suelo, tengo que hacer mis números y tengo que ver la parte de ese, ¿no? O sea, tienes que conjugar tus 4 apartados de comportamiento, de personalidad que habitan dentro de ti, ¿no? Tenemos que ser entonces camaleónicos, ¿no? Tenemos que ser totalmente camaleónicos. Me pareció muy interesante porque hay conexiones constantes al modelo de DISC y ciertamente, yo también estoy certificado hace muchos años, creo que hace mucho sentido y sobre todo se pueden extraer mensajes muy pragmáticos, con lo cual está genial. Y me gustaría preguntarte, ¿el metalíder nace o se hace? Esta es una gran pregunta, ¿no? Esto es como la pregunta de qué nació primero, la gallina o el huevo, ¿no? Vale, bueno, podemos tener una tendencia natural que hemos desarrollado y vemos niños que naturalmente, sin haber estudiado, se comportan como líderes dentro de los propios equipos, ¿no? Y niños con 5 o 6 años tal. Por lo tanto, ya puede haber una base de que nacemos, ¿no? Pero el éxito solamente está delante del trabajo en el diccionario, porque éxito empieza por E y trabajo empieza por T. Para mí el líder se tiene que hacer y el líder se hace cada día. O sea, el líder no es algo que vaya a mantener un status quo, que yo ya soy líder y a partir de ahí tal. Y además el líder tiene una cosa igual que el maestro, ¿no? Que maestro no es sinónimo de profesor. Profesor se nombra por el instituto, por la academia, por la universidad que te ha contratado. Maestro te lo tiene que otorgar otro, ¿no? Al líder tiene que tener liderado. O sea, un líder no existe sin liderado. Un jefe sí existe sin necesidad de que los liderados le den la potestad de ser líder, ¿no? Entonces, si no tienes liderado o estos no te consideran líder, no te puedes tú poner la etiqueta, ¿no? Con lo cual hay esperanza, ¿no? O sea, Hombre, uno se puede construir como líder, ¿no? por supuesto. O sea, si tú realmente, que habita dentro de ti, quieres profundizar en ti, igual que tú hiciste y te certificaste y estás leyendo y estás estudiando y estás practicando, lo conseguirás. Yo, el mantra, el paradigma de yo soy así y punto, o yo lidero desde aquí y punto, me parece una reflexión muy rápida de mantener un status quo y de no querer trabajarte. Nos tenemos que trabajar. Quiero preguntarte, Ignacio, en tu experiencia profesional, que además es muy extensa, que puedas tener algún ejemplo donde un líder actuó de manera nefasta y cómo se hubiera hecho desde un modelo de metaliderazgo. Pues mira, me la contaron ayer. Te voy a poner un ejemplo claro. Actual, ¿no? Te voy a poner un ejemplo claro. Esta semana he estado en Barcelona por motivos laborales y Ramón Esteban, que es un gran formador, consultor de equipos comerciales, estaba contando una situación que le pasó en una multinacional hace 20 y pico de años, ¿no? Que tenía un jefe que se dedicaba a salir al pasillo y delante de todo el mundo lo que le encantaba directamente era al que no había cumplido con el objetivo o no había hecho bien la tarea, montarle un pollo delante de la gente, ¿no? Ridiculizarlo. ¿Qué es lo que buscaba esta persona de manera consciente o inconsciente? Es sacar delante del grupo que el que mando jerárquicamente aquí soy yo. Y yo soy el que marco la política del miedo. Eso nunca lo va a hacer un líder. Eso lo hace un jefe. Pero eso no lo va a hacer un jefe y además malo. Eso no lo va a hacer nunca un líder. ¿Por qué motivo? Porque el líder está primero orientado a las personas. Entonces, alguien que está orientado a las personas, esta situación la trabaja de otra manera. En primer lugar, lo que hace primero es hablar en privado con esa persona. Y en primer lugar, lo que hace, modelo socrático, es decirle a esa persona, oye, ¿qué ha pasado con este asunto? ¿Estás contento con este resultado? ¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Porque lo que vamos buscando es que desde dentro hacia afuera saque la mejor versión de ese profesional. Por tanto, el modelo del metaliderazgo se basa directamente, primero, en tener respeto a los profesionales con los que tú trabajas. O sea, tú no puedes liderar si no tienes respeto hacia ellos, ¿no? Segundo, entender su comportamiento de personalidad dominante. Porque si tú estás metaliderando y tú estás conjugando el que tiene él, tiene una capacidad de visión más grande que la que él tiene. Y desde ahí, desde entender su comportamiento de personalidad, por frente al nivel, que estaríamos hablándolo en la inteligencia emocional de empatía. Y a partir de ahí poner un plan de acción, y lo traemos desde el coaching, para que esto no vuelva a suceder
y para que vayamos hacia el objetivo, ¿no? Y después, evidentemente, rendir cuentas. Oye, no solamente te lleva el plan de acción que has trabajado, que te has comprometido, sino que dentro de una semana, 2 semanas me vas a rendir cuentas y lo vamos a ver, ¿no? Esa es la forma de la que tiene que trabajar un meta leader, ¿no? Por entonces que es una aproximación mucho más horizontal, respetuosa, inteligentemente emocional, como tú decías, ¿no? Que parte sobre todo de una responsabilidad mayor. O sea, el metalíder tiene esas habilidades desarrolladas y tiene, por tanto, la capacidad de entender, bueno, cómo abordar la situación de manera mucho más inteligente y, en segundo lugar, hacer una aproximación que machee bien con la persona para desde ahí que sea este el que alcance sus soluciones y hacer seguimiento sobre ese plan de acción. Totalmente, porque lo primero que tú tienes que ver que es totalmente horizontal. O sea, si tú vas a poner una estructura jerárquica, ahí el liderazgo lo perdemos. Y tú lo que quieres es empoderar a esa persona. O sea, el objetivo que tú tienes cuando estás liderando un equipo, cuando estás meta liderando un equipo, es empoderar a las personas que tú tienes. La única función que tiene un meta líder o la única función que tiene un buen líder es hacer más líderes. Por tanto, para ser más líderes, uno de los modelos más importantes es el ejemplarizante, con el ejemplo que tú estás liderando. Entonces, lo que es surrealista, que si yo tengo un hábito comportamental como el que hemos hablado, después queremos que eso no se dé directamente en el resto de la organización. Porque si vamos permeando y vamos viendo personas que tienen dentro de la organización puestos de responsabilidad o puestos de liderazgo y que te están emulando, llegarán directamente al mismo nivel de comportamiento. Absolutamente. Antes decías una cosa que me pareció muy interesante y que me gustaría puntualizarla. Dijiste directamente que la cultura la genera directamente el CEO o el tal. Bien, sí, pero con matices. Primero, los accionistas en concreto que han montado la empresa tienen un propósito, tienen una identidad, tienen unas creencias, tienen unos valores, tienen unos comportamientos. Después, evidentemente, si ellos no están presentes en la organización y le dan un cero y este cero no comparte con esto, ya vamos cambiando el nivel. O sea, la cultura ha pasado de los accionistas y ya la cultura se mueve ahora en la primera figura. Si esta figura es una figura que es laissez-faire, o sea, que deja ser, probablemente en otros tramos de la organización que tengan menos laissez-faire y que sean más autocráticos, van modificando la cultura. La cultura es algo que hay que estar trabajando todos los días dentro de una organización. La cultura es algo que tiene que estar bien definido, pero que tiene que estar bien seguido. Y la cultura es algo que tiene que estar compartido. O sea, no es que yo te diga el propósito y quiénes somos y qué valores tenemos y qué creencias, y tú si quieres trabajar aquí te pongas esta camiseta, sino que tú te pones esta camiseta porque tú compartes todo esto con nosotros, ¿no? Entonces la cultura es una cuestión de todo. De todo, inclusive, fíjate lo que te diría, que la cultura es modificable también por los stakeholders que tú tienes. Entonces, cuando estamos hablando de cultura y cuando estamos hablando de cultura sistémica, inclusive tendríamos que ver directamente la cultura integrando directamente todos los stakeholders que tenemos. ¿Qué tipo de stakeholders nos pueden impactar en nuestra cultura? Pues en la banca y las entidades financieras, por ejemplo, primero te pueden condicionar directamente cómo hacen las cosas o qué objetivos tienes que tener o los propios inversores que tú tengas, que tú comentabas anteriormente, sea una empresa cotizada o sea una empresa que tiene dentro de unos accionistas un fondo de inversión. Estos ya te están condicionando directamente a la cultura. Por tanto, y después, ahora que hay mucha adquisición por parte de fondos de inversión de muchas compañías, que son compañías que llevan tiempo y que son compañías que son rentables, que no son conscientes que cuando entre el fondo le van a modificar directamente la cultura. Y muchas veces, como consecuencia de esa entrada, pues se producen Claro. distorsiones y salidas, absolutamente. Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Volviendo al tema del concepto de metaliderazgo, hay 9 habilidades que son claves para un metalíder. Si tuvieras que recomendar a un directivo que quiere empezar a desarrollar este camino, ¿cuáles son las 3 prioritarias? ¿Cuáles dirías que son? Bueno, yo te voy a decir solamente una porque a partir de esa una creo que lo engloba todo, ¿no? Inteligencia emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional yo
un término reciente que viene desde el año 2000 y empezamos a trabajar con Martin Seligman o con Daniel Goleman el tema de la inteligencia emocional y empieza a darse pábulo a nivel de gran escala, pero yo creo que Stephen Covey en los 7 hábitos ya estaba hablando de inteligencia emocional, porque estaba hablando de victoria privada y estaba hablando de victoria pública. O sea, estaba hablando de inteligencia intrapersonal primero, que es la victoria privada, los 3 primeros hábitos, y después estaba hablando de inteligencia emocional interpersonal, que son los terceros hábitos. Cuando tú hablas de Howard Gardner y estás hablando de las inteligencias múltiples, Howard Gardner te está hablando de 2 inteligencias dentro de las inteligencias múltiples, que una es intrapersonal y otra intrapersonal. Por tanto, si Howard Gardner está hablando de las inteligencias múltiples y está hablando de inteligencia emocional, ¿de qué estaba hablando Stephen Covey en los años 70 o en los años 80? Por tanto, esto para mí estaba hablando de esto, ¿no? Primero, la parte intrapersonal es conocerte. Y el comportamiento de personalidad y primero es conocerte. O sea, primero yo me conozco para entender, ¿vale?, cómo lidero, para entender cómo es el estado emocional desde donde yo estoy liderando. Porque hoy en día vivimos en una dicotomía, ¿no? Entre somos seres racionales que pensamos o somos seres emocionales que somos presas de las emociones, ¿no? Por tanto, lo primero que tienes que entender, lo primero que tienes que dominar es qué personalidad tengo y esa personalidad determina emociones que tú tienes. ¿Y qué emociones tengo? ¿Desde dónde yo estoy gestionando mis emociones propias? Porque si yo no gestiono bien mis emociones propias, pues evidentemente voy a tener un problema para gestionarme con el otro, ¿no? Y después, ¿cómo gestiono mi relación con el otro? Te paro un momento, o sea, por centrarme en el primer punto, me parece muy interesante. De hecho, Jung decía, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. ¿Nos puedes poner un ejemplo para entender en qué consiste esto de la victoria privada? La victoria privada primero, lo que significa, que era lo que te iba a comentar anteriormente y lo vamos a ver rápidamente, es cómo yo me voy a expresar contigo para lo que yo te voy a decir, lo que voy a hacer contigo, tenga un efecto nutritivo positivo en ti. Entonces, la victoria privada, aparte de cuando yo tengo autoconocimiento conmigo, yo me gestiono bien las emociones mías y yo en concreto, no, si tengo ira o tengo rabia o tengo miedo, ¿vale? No me gestiono desde ahí contigo, sino que me gestiono para que tú y yo podamos tener una relación emocional nutritiva. Y que lo que yo te voy a decir y lo que yo voy a hacer tenga un impacto positivo en ti, ¿no? Y lo estábamos viendo reflejado antes, ¿no? Si yo te chillo, si yo te dejo en ridículo delante de la gente, ¿cuál es la emoción que se despierta en ti? Miedo, frustración, sobre todo desencanto, ¿no? Ira, Ira, absolutamente. rabia. Claro. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que una emoción entra y sale más o menos en 7 segundos, ¿no? Dicen todos los teóricos de la inteligencia emocional y de las emociones. ¿Qué pasa cuando alguien te chilla delante de los demás? ¿Se te van 7 segundos? No. Te dura días, semanas, meses, O años años, incluso, 100%. con lo cual ya llega un secuestro emocional. Eso a ti y a mí, ¿qué ha hecho? Acercarnos o alejarnos. Y al resto del equipo, ¿qué hace? Acercarnos o alejarnos. De igual modo. Y a la organización, acercarnos o alejarnos. ¿Por qué motivo? Porque la afectación no es entre tú y yo. Claro. La afectación es sistémica. Por tanto, alguien que tiene inteligencia emocional y que sabe manejar las 5 escalas del EQI y las 15 subescalas del EQI, que he venido a hablar de mi libro como para comprar, que las pueden ver en mi libro. Y ahora estoy terminando un libro sobre inteligencia emocional para el liderazgo. Cuando tú dominas las 5 escalas y dominas las 15 subescalas, por eso te decía que una sola, pero con trampa, porque lleva 5 escalas y 15 subescalas. Y además, los ítems son 135 en el TQI, con lo cual fíjate la evaluación que vas a tener, ¿no? A partir de ahí tienes todas las competencias, tienes las habilidades y tienes las capacidades, evidentemente manteniéndola en el tiempo y sosteniéndola. O sea, la formación no es duradera en el tiempo y ya yo me formé hace 20 años y ya se ha acabado, sino que es un continuo. Hay que actualizarlo, ¿no? F5, ¿no? Continuo, Muy continuo. ¿Cómo es un metalíder en momentos de crisis? Pues en momentos de crisis, primero vamos a definir qué tipo de crisis, ¿no? Hablando de la PNL, ¿no?
Vamos a definir un tipo de crisis que la empresa se está yendo a la quiebra. Vamos a suponer que la empresa está perdiendo 100.000 euros todos los meses de caja, de circulante, y que lleva Sirio 12 meses y que el activo circulante con respecto al pasivo circulante te está dejando casi a cero la caja, los accionistas no van a poner ni un duro más y externos no están por la labor, ¿vale? Es un momento de crisis brutal, ¿no? Tiene que sacar el D. Tiene que decir, oye, por aquí es el camino. Y probablemente tiene que sacar el S y hacer un brainstorming. Y sacarle la herramienta de brainstorming y preguntarle a los demás, ¿y ustedes qué haríais? Para ver si hay algo que se le escapa o que puede poner en marcha. Tiene que sacar el I. Tiene que decir, oye, ¿cuál es el sueño? ¿Cómo llegamos hasta ahí para solventar esta situación? Y después tiene que ser cognitivo racional. Tiene que decir, esto es viable y la cuenta de resultados proyectiva la vamos a llevar hasta aquí. Entonces, ese es un líder en momentos de crisis, ¿no? Ese es un metalíder en momentos de crisis. Genial. Entonces, por lo que escucho, ahora sí que tiene sentido, ¿no? Ese chaleco multicolor, ¿no? Que en función de la fortaleza de cada perfil aplica una cosa u otra en función de, bueno, pues también de ese momento, ¿no? Para gestionar esa crisis. Quería preguntarte, ¿cómo el MetaLeader puede promover una cultura de diversidad e inclusión, que ahora es un tema muy trending, actualmente? ¿Qué dirías? Bueno, la diversidad e inclusión nos llega directamente o de manera voluntaria porque tú crees en ella o de manera impuesta porque Europa, el gobierno español y las consejerías allí lo que lleva. Nosotros fue voluntaria en todos los apartados y desde el primer momento. Nosotros tenemos hoy personas que se están jubilando este año, que para mí es un auténtico orgullo y que llevan 15 o 20 años aquí en la institución académica. ¿Esto qué significa? Que en aquella época que yo tenía 30 años, ya sabes más o menos la edad que tengo, pues teníamos la capacidad de incluir personas que eran mayores que yo. Muy bien. Entonces, sobre la inclusión, también estas personas, algunas que ya se podrían haber jubilado, son de otras nacionalidades, son latinoamericanos y vinieron a aportar a la compañía. Y sin ellos no hubiera sido posible. También tenemos personas que están casados con personas del mismo sexo y nosotros celebramos ese tipo de bodas, ¿no? Por tanto, para mí la inclusión y la diversidad es fundamental para un líder y para un jefe moderno. Pero no concibo un metalíder si no concibe la diversidad por propia creencia, no porque te la impongan. Esto porque, en definitiva, la riqueza está en la diversidad, precisamente. La riqueza está en la diversidad total. O sea, cuando estamos hablando de comportamientos de personalidad y estamos hablando de ponernos chalecos de los 4 colores, ahí ya mismo estamos viendo diversidad. Muy bien. Estamos viendo comportamentalmente cómo somos diversos y cómo integramos esa diversidad en nosotros mismos, ¿no? Genial. Quiero preguntarte, en tu experiencia profesional, ¿en qué momento has sido metalíder y en qué momento no lo has sido? Bueno, yo estoy en el camino. Yo estoy en el camino. O sea, yo creo que el metalíder no se alcanza. Creo que el metalíder es un camino, que es un continuo y que tú con tu formación, con tus comportamientos, con tus creencias, con tus valores, con tu identidad, lo vas llevando a la praxis todos los días, ¿no? Probablemente alguien, seguro, en algún momento o con más o menos frecuencia, oye, que yo recuerdo que tú aquí hiciste de muchos jefes. Normal, ¿no? Somos personas y ese nivel de conciencia a veces nos traiciona. No tenemos ese nivel de conciencia de presencia plena de aquí y ahora en todos los apartados. Por tanto, creo, pero intento con todas mis ganas y hablando de pasión con toda mi alma, yo sitúo la pasión en el alma, ¿no? Aunque hoy en día no sabemos si el alma está en el corazón, está en el cerebro o está fuera de nosotros, no sabemos ubicar bien el alma, ¿no? Yo intento ponerle toda el alma a eso, ¿no? Genial. Quiero preguntarte, y haciendo conexión con esa parte más penelera, una organización que esté impregnada de una cultura de metaliderazgo, ¿qué melodía tiene? La melodía de la armonía. O sea, el metaliderazgo, si nosotros pudiéramos ver una analogía, lo veríamos directamente en una orquesta. Incluso, fíjate una cosa que podría llegar a ser en un grupo de jazz, ¿no? Donde hay tanta armonía
que sin ningún tipo de canción predeterminada empezamos a tocar y sale algo maravilloso, ¿no? Eso para mí yo creo que contesta tu pregunta. Buenísimo. ¿Y se puede medir el nivel de metaliderazgo de una Sí, claro, organización? se puede medir a nivel de metaliderazgo. Evidentemente se puede medir desde hacer DIS con su propio test evaluativo, se puede medir desde QI haciendo su propio test evaluativo, pero también podemos coger directamente y fabricarnos un 360 con los ítems directamente y que los demás, ¿vale?, nos evalúen, que yo creo que es la mejor mirada, ¿no? Los roles de Belvin vienen con 9 áreas que tenemos todo dentro de nosotros, ¿vale? Esto nos podría decir que hay 9 tipos de perfiles de personas, como en el eneagrama, que tiene una dominancia primero. Si cogiésemos 9 con esas dominancias estructuradas, a quien le estuviésemos pidiendo directamente que nos hiciesen ese test, nos daría más el nuestro, un 360 grados grande. Yo creo que nos daría una visión más o menos clara. En mi experiencia me he encontrado con que directivos, sobre todo en capas más altas, y de organizaciones muy relevantes, pues tipo IBEX, que tienen dificultad para abrirse o para exponerse en relación a qué visión hay de ellos, ¿no? En esos 360, ¿qué les recomendarías a estas personas? Primero que se autoexploren, ¿no? Entonces, lo primero que le recomendaría son preguntas socráticas, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Qué hay en mí que me esté impidiendo el que estas personas me vayan a aportar su visión? ¿Qué mirada es la que yo tengo sobre esto? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Estoy mirando a que si me evalúan mal me voy a sentir alguien débil? ¿Estoy mirando hacia que mi subordinado, con esta cultura que tú me estás trasladando, no tienen derecho a evaluarme a mí y yo sé evaluar? ¿Estoy mirando desde la jerarquía, que yo soy el jefe y a mí nadie me cuestiona? O sea, yo no soy nadie para darle un consejo a ellos, ¿no? Si soy alguien para decirle, fórmulate pregunta, ¿no? En tu propia soledad, ¿no? En la soledad del directivo, ¿no? Pregúntate, ¿no? Yo creo que los miedos, hoy veía una imagen de una gallina que estaban pisando directamente el terreno firme, pero entraba el agua y enfrente había otro terreno firme, ¿no? La primera se avanzó y pasó y vio que el agua no la ahogó y las 5 restantes volaron hasta el otro lado, ¿no? Parecía acojonante el vuelo que habían tenido. Por tanto, ¿qué les digo yo a ellos? Si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo. A ver qué pasa. Nunca vas a poder mejorar si no sabes la visión que tienen los demás de ti. ¿Por qué motivo? Y esto es mucho de coaching y mucho de PNL, ¿no? Normalmente ves una slide y todo el mundo la ha visto en algún programa de formación, algún curso o en algún charla de disertación de Mario Alonso Puig, que por un lado te ves reflejado en el espejo como un león y realmente eres un gato. Con lo cual, tener el coraje, ¿no? Para Entonces exponerse. hay que tener coraje, ¿no? Evidentemente hay que ponerte. Y aparte es que el líder sin liderazgo no es nadie. El jefe es alguien, porque el jefe está nombrado a dedo. Entonces la jerarquía, los accionistas, los propietarios, como quieras llamarlo, te ponen y te dan una tarjeta que pone SEO, por ponerte un nombre, ¿no? Chief Executive Officer, ¿no? O te ponen de boss, ¿no? Pues no sé, como te pongan, ¿no? Pero ¿tus liderados te están reconociendo a ti o no? Todo porque el líder no es lo que yo creo que soy, no es lo que los demás me otorgan, ¿no? Como tú decías antes. Con lo cual, si quiero saber qué visión hay de mí, toca dar ese paso al frente. Es igual que maestro. O sea, maestro te lo otorga tu discípulo. Ahora, profesor te han puesto, ¿no? Por la Junta, ¿no? O por quien sea. Ignacio, y para esas compañías que funcionan muy bien desde el punto de vista de resultado y cuyos CEOs, directivos no tienen orientación en esta parte de personas, ¿qué le podríamos recomendar para que sean conscientes de la importancia que tienen que vayan virando esos modelos de liderazgo? Yo no soy nadie para recomendarle, ¿no? Porque sus resultados y sus cuentas de resultados indican que esto va muy bien. Entonces yo no soy nadie para recomendarle, ¿no?
Yo hablo para un mundo más de mi realidad, ¿no? Del 99,9% que no estamos en el IBEX. En el IBEX 35 hay 35 empresas. En España hay 3 millones. Yo hablo para 3 millones. Yo hablo para la gran masa, ¿no? Y esa gran masa, dicen los números estadísticos, que tienen de 1 a 9 empleados, ¿no? Pues evidentemente, si quieres que tus resultados sean muy buenos, los resultados los vas a conseguir con las personas y a través de las personas. Entonces, si las personas, ahora mismo yo leía que se están yendo de vacaciones totalmente quemados y que están volviendo de que en vacaciones totalmente quemados, ¿qué resultados va a arrojar tu cuenta de resultados? Pobre parece. Porque la cuenta de resultados es como cuando tú te haces una analítica. O sea, ¿por qué te sale el colesterol alto? ¿O por qué tienes la tensión alta? Porque no he hecho los deberes, ¿no? ¿O por qué tienes el ritmo cardíaco alto? Claro. Esto es igual. O sea, si tú no cuidas, no formas, no mimas, no metes en tu barco a gente que comparta el propósito, que comparta los valores, que comparta la creencia, que comparta los comportamientos, no le dices a la gente hacia dónde vamos, no le enseñas las cuentas con transparencia, no le abres las ventanas de par en par y le abras con la realidad. O sea, no puedes liderar una empresa tratando a tus profesionales como niños. Son adultos, son maduros y hay que decirles las cuentas de resultados como son. Hay que explicarle directamente que los reyes son los padres, que no existen los reyes. O sea que o vendemos todos los días y vendemos con rentabilidad y o trabajamos todos los días y o no tenemos asentismo o el barco pincha. O sea que no es que tú le estés fallando al empresario o al accionista que también, le estás fallando al resto de tus compañeros. Que hoy en día el acreedor más importante de cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, el primero en una sociedad del talento es la mano de obra, son los profesionales que están dentro de ella, que normalmente son el 50, el 55, el 60% del coste de una empresa, las nóminas. Y que las nóminas hay que pagarlas todos los meses. Y que el dinero no se fabrica por la noche y se mete en la caja fuerte independientemente de lo que tú hagas. Esa es la realidad que hay que explicarle. A nosotros, hombre, yo siempre me he movido por la psicología humanista, ¿no? Yo tengo una tendencia humanista muy grande, ¿no? Por tanto, le diría que el humanismo y la filosofía están más presentes que nunca en cualquier tipo de empresa. Que lean a los clásicos, que lean a Platón, que lean a Sócrates, que lean y que vean directamente cómo yo puedo poner esto en la práctica. Que lean a Buda, que vean directamente del budismo, cómo del budismo me puedo traer cosas directamente a la empresa presente, a tener paciencia, a tener presencia plena, a meditar, a escuchar, todas esas cosas, a quitarte del apego, a quitarte de la ira, de la rabia, del odio, que esto es muy sano. Y que si las organizaciones están enfermas, es porque las relaciones personales están enfermas. Las organizaciones están sanas, igual que las personas, cuando las relaciones son sanas. Entonces, si yo como comida basura, estoy enfermo. Si como relaciones basura, tengo que estar enfermo. Buen punto. Quería comentarte, o las habilidades del MetaLeader son únicamente exclusividad de directores y mandos intermedios o puede estar a todos los niveles de la empresa. Uno de los autores que más me gusta es Robin Sharma, ¿no? Y Robin Sharma tiene un libro del líder sin cargo, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, una organización hoy va tan rápida y el stakeholder cualquiera, empezando por el cliente a cualquier partner que tenga, va tan ligero que una organización tiene que tener líderes en todos sus puestos. Y me voy a explicar, ¿vale? El nivel de liderazgo que yo entiendo que lleva implícito el autoliderazgo es la capacidad que tiene la propia persona para tomar una decisión sin tener que subir directamente la pirámide de la escala hasta hablar con el CEO, sino que siempre que no pongas en riesgo a la empresa desde la decisión que tú puedes tomar en tu nivel de competencia, que la tome, pero sin poner en riesgo la organización. O sea,
Imagínate un equipo de venta, ¿no? Y está hablando directamente de unas condiciones que le tiene que dar diferenciadoras directamente a un cliente estratégico, ¿no? Y estamos hablando que es un key account, ¿no? Que es lleva cuentas clave, ¿no? Vale, no puede esperar a hablar con el jefe o no puede hablar a los 3 meses cuando se reúna el comité de dirección o a los 6 meses cuando veamos cómo va el año. Sino que si tú ves que en esa operación tienes margen y ese margen en concreto que tú vas a tener no pone en riesgo la compañía y vamos a recuperar lo que tenemos como necesidad en nuestra proyección de cuenta de resultados, que lo puedas hacer. Pero que sepas que no es extensible a todas las operaciones que hagas. Que esta es esta y una casuística singular y que no me lo están convirtiendo en una pluralidad. ¿Y qué impacto tiene esto en los equipos, esa flexibilidad? ¿Qué impacto tiene? Eso tiene un impacto muy positivo porque estás empoderando a la gente. La gente se entiende que pertenece, pero que pertenece de verdad, porque están tomando decisiones que dicen, coño, estoy tomando esta decisión y la estamos poniendo en práctica. Las personas lo que quieren es que cuando se le escucha, se le diga, si no es viable en este momento hacerlo, ¿por qué no es viable? Y si es viable hacerlo, ¿por qué es viable y que lo vamos a hacer? Y lo hacemos. Eso es lo que quieren las personas. Ahora, si hacemos cosas cosméticas, de vamos a hacer un brainstorming, nos reunimos todos, o vamos a hacer un team building, o vamos a hacer no sé qué, y hoy qué bien, todas las ideas que hemos tenido hoy, todas las cosas que hemos, o qué bien lo hemos pasado haciendo el team building hoy y tal, y mañana volvemos otra vez a lo de antes de ayer, esto no va a ningún lado. Absolutamente. De hecho, diría que mi experiencia es una de las principales fuentes de la frustración es esa. Son personas que proponen, que dan su punto de vista, que se involucran, pero si desde arriba no se comunica nada, sí, tanto si sí o como si no, pues como que todo esto decae, ¿no? Esa energía que traían de partida. Vale, mira, la frustración hay que hablar mucho sobre ella, ¿vale? Vamos a hablar desde el budismo de la frustración, ¿no? La frustración lo primero que tenemos que entender es si yo estoy muy apegado a esto o yo quiero tener la razón. Si yo no estoy muy apegado, no quiero tener la razón, pues entonces yo ya, oye, voy a tener menos frustración, ¿vale? Porque la frustración es porque yo no he conseguido lo que quiero conseguir. Y eso primero te lo tienes que explorar, ¿vale? O sea, Buda decía que tú vives más contento y vives más feliz en concreto y vas a tener muchas menos frustraciones si tú entiendes que las cosas tienen que pasar y punto, ¿vale? Bien, entonces, la frustración. Primero entenderla desde ese punto, pero después la persona que está viendo desde la inteligencia emocional, que es el líder, que el otro puede estar frustrado porque te lo va a expresar diciéndotelo o con mala cara o rehuyéndote o poniendo los brazos hacia adentro y yéndose hacia atrás y apartándose, ¿no? Y no queriendo ya participar más. Si tienes inteligencia, ¿qué te pasa? ¿A qué se debe? Te voy a explicar lo que no podemos llevar a la práctica o por qué motivo no lo podemos llevar. Pero no porque yo no quiero llevarlo como líder, sino porque es una realidad en este momento, que a lo mejor no significa que dentro de 15 días, de un mes o de 2 meses sí lo podamos llevar a la práctica. Pero las personas quieren ser escuchadas porque les importa dónde están. O sea, nosotros lo que no podemos estar en el año 2024 y en el siglo XXI pensando que yo te contrato a ti para que tú hagas tareas y que tú aquí eres un obrero y punto. No, no. Es que, oiga, es que a mí me va tanto en esto como a usted. ¿Por qué motivo? Porque yo estoy teniendo mi salario y tengo una proyección a largo plazo en esta empresa y yo quiero saber realmente si vamos hacia allí. Y es que muchas veces en las empresas pasamos esto por alto y creemos que estamos contratando a un autómata programable que lo ponemos aquí y que ni siente ni padece. No, no, tenemos sentimientos, pero el sentimiento antes tiene una emoción y la emoción antes tiene un pensamiento, aunque hay autores que dicen que hay emociones sin pensamiento, pero bueno, yo prefiero todavía tener pensamiento, más emoción, más sentimiento. Muy bien. En ese sentido, quería preguntarte, sobre todo, hablamos de pymes, compañías que muchas veces tienen sus presupuestos y están muy focalizadas en su actividad, en sacar el negocio hacia adelante.
¿Qué recomendarías a estas personas desde el punto de vista de la importancia de la formación y desarrollo? ¿Dirías que es relevante? Muy, muy, muy relevante. Y además, yo sé perfectamente que en tu casa también no hay cuchara de palo, ¿no? Eres herrero bueno a nivel formativo, ¿no? El líder, los liderados, necesita a alguien que le ilumine. La metáfora sería, yo soy faro o soy farero. O sea, tú ilumina. Para tú iluminar a alguien es porque sabe el camino que tiene que recorrer. Si no, no lo ilumina. El faro sabe a dónde tiene que llegar. Tú eres el patrón del barco, que tú eres el profesional y tú tienes las herramientas dentro de ti, pero desde a ti hay alguien que te está iluminando para que como capitán del barco lo lleves a buen puerto, ¿no? Y lo atraques, ¿no? Esto es lo mismo. O sea, tú tienes que trabajarte, tienes que formarte y tienes que estar formándote de manera continua. Europa ya ha puesto en marcha Lifelong Learning. El acrónimo es 3L. ¿Qué significa Lifelong Learning? Aprendizaje durante toda tu vida, durante el ciclo vital. Y estamos hablando de temas técnicos, de tareas, de tecnología, pero también estamos hablando de parte humanística. O sea, hoy más que nunca necesitamos la filosofía, necesitamos la psicología, necesitamos la sociología. Hoy más que nunca necesitamos parte humanística. Estamos en la parte del talento. Y el talento son relaciones humanísticas. Y parece que también de algún modo conecta con nuestra capacidad para desarrollar resiliencia, ¿no? La resiliencia es intrínseca a tu inteligencia emocional. Y en el budismo se entiende muy bien. O sea, tú cuando no tienes resiliencia, primero, ¿qué tipo de personalidad tienes y qué tipo de comportamiento de personalidad? Si tú tienes un tipo de comportamiento de personalidad D o C, tiene una dificultad importante para tener resiliencia. ¿Por qué motivo tiene una dificultad importante para tener resiliencia? Porque está orientado directamente a las tareas. D, ¿qué es? Un conseguidor. Y un conseguidor rápido, porque es de nivel rápido. ¿Qué pasa si no lo consigues rápidamente? Te frustra. Coges ira, coges rabia, a partir de ahí te cabreas con la gente de tu equipo, montas pollo, tal cual, ¿vale? Por tanto, resiliencia prácticamente tendiente a cero. Eres cognitivo racional. El arquetipo podría ser el sabio. Yo sé más que todo el mundo, ¿vale? Aquí nadie sabe más que yo. Problema que tiene, que si has fallado con tu propuesta, ¿vale? ¿Qué nivel de resiliencia tienes sobre la misma? Vale, la resiliencia, por tanto, conlleva la inteligencia emocional. Contra más nivel de inteligencia emocional tenga, más resiliente va a ser. Detrás de las empresas que han tenido éxito, empresas familiares sobre todo, que después se han convertido en multinacionales o tal, hay seguro, muchísimas historias de resiliencia. ¿Por qué motivo? Porque la resiliencia es, ejemplo, Víctor Frankl, en su libro Un hombre en busca de sentido. Soy psicólogo, me lleva a un campo de concentración, ¿vale? Y, joder, tío, que me matan, Paco, que aquí la voy a palmar, ¿vale? Y dice el tío, vamos a meter aquí, ¿vale? Yo, ¿cómo puedo enfocar mi mente en la parte positiva? Pues la parte positiva que voy a enfocar mi mente es ver la gente que está aquí en el campo de concentración. ¿Por qué muere o por qué vive? Y yo mismo voy a empezar a escribir con un lápiz por ahí en trocitos de tela, un trocito de tal, con el objetivo después de yo llevármela afuera y montar una terapia que permita directamente a la gente ser más resiliente. Porque que es más resiliente que está dentro de un campo de concentración y querer salir del campo de concentración, ¿no? Tener la mente puesta en salir, donde tú ahí has perdido todo. Claro. Has perdido tu personalidad porque te están humillando, ¿no? Has perdido tus comportamientos porque te están marcando normas o tal. Ahora, ¿qué es lo único que no te pueden quitar? Ser dueño de tus pensamientos. Entonces, ¿cuál es el tema en concreto? Que el budismo dice que todo empieza en la mente. El sufrimiento está en la mente, la frustración está en la mente, la ira está en la mente, la rabia está en la mente. Por tanto, ¿dónde está la resiliencia? La resiliencia está en tu mente.
¿Y la resiliencia cómo es? Que tú eres consciente de que hay una serie de obstáculos, pero que tú estás convencido, tienes fe, tienes esperanza de que vas a llegar a buen puerto. Esa es la resiliencia. Y Genial. evidentemente una cosa, cuando ves a alguien que es muy resiliente, ya sabe, sin hacerle ningún test de inteligencia emocional, que tiene una inteligencia emocional bastante desarrollada. Ojo, resiliencia no es que yo esté aquí con un boli sabiendo que quiero tirar a la pared y llevo 3 días y le echo nada más que un agujerito. Eso es ser tonto, ¿eh? Eso no es ser resiliente. Por ir acabando, un par de preguntas. Antes hablabas de la importancia de esos faros. Tú has tenido en tu experiencia profesional y formativa muchos faros que te han ido alumbrando. ¿Cuál dirías que han sido los 3 más relevantes, que han hecho en ti una diferencia? Bueno, yo creo que los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, muy importante. ¿Por qué motivo? Porque durante 40 años de su vida se dedicó a sacar patrones directamente comportamentales de aquellas personas, ¿vale?, que alcanzaba directamente el éxito. Para mí es fundamental. This, fundamental de William Marston, ¿vale? ¿Por qué motivo? ¿Vale? Porque veo que es una herramienta eminentemente práctica que cuando adquiere el conocimiento de la teoría y la lleva a la praxis sin necesidad de hacerle un assessment a alguien, y las relaciones interpersonales se van a dar con gente que no le vas a poder hacer el assessment, pues funciona fundamental. Y tercero, EQI de inteligencia emocional, ¿no? ¿Por qué motivo? Sin menospreciar ninguna otra, porque me quedaría con todas, ¿no? Porque al final tú eres los libros que lees, eres las formaciones que has realizado y eres los cursos y las titulaciones que has obtenido, más tus realidades. Pero el EQI, porque evidentemente sin inteligencia emocional no se puede ni liderar ni metaliderar. Genial. Última pregunta. La verdad que el que yo considero que este libro de liderazgo es un faro en sí y además es una guía muy práctica, cosa que estoy seguro que ayudaría muchísimo director, mando intermedio, profesional de pymes, mediana empresa, gran compañía, por supuesto que sí. Y me gustaría preguntarte, ¿dónde se puede encontrar? Pues mira, nos tienen que llamar directamente y nosotros desde aquí lo que hacemos es enviarlo. En breve estoy terminando un site nuevo y en el site nuevo estará vinculado para acceder directamente a la compra directa o a través de Amazon o otros distribuidores que quieren distribuir el libro, ¿no? Y estará en un mes más o menos estará el site ya disponible, ¿no? Y a partir de ahí lo podrán encontrar sin ningún tipo de problema. Genial. Muchísimas gracias, Ignacio. Es un placer Para enorme. mí ha sido un placer estar contigo, Enrique, de partir directamente de temas que nos apasionan tanto. Espero haber aportado un granito de arena y abierto a cualquier otro momento que tú lo consideres oportuno. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti y a todos los que nos han visto. Muchas gracias.